La mañana del 23 de junio me sorprendió caminando por aquellas siniestras y tenebrosas colinas que a aquellas horas, las 7 de la mañana, parecían bastante ordinarias. Me alejé 7 millas hacia el sur de Hampen y entonces ocurrió algo inadvertido. Estaba escalando por una pendiente herbosa que se abría sobre un cañón particularmente profundo. Cuando llegué a una zona que se encontraba enteramente carente de la hierba y vegetación propia de la zona, se extendía hacia el sur y pensé que se había producido algún incendio, pero después de un examen más detallado no encontré ningún rastro del posible fuego. Los acantilados y pisos cercanos parecían horriblemente chamuscados, como si alguna gigantesca antorcha los hubiese barrido, haciendo desaparecer toda su vegetación, y aún así seguían sin encontrar ninguna evidencia de que se hubiese producido un incendio. Caminaban sobre un suelo rocoso sólido sobre el que nada florecía. Mientras pretendía descubrir el núcleo central de esta zona desolada, me di cuenta de que en el lugar había un extraño silencio. No se veía ningún ave, ninguna liebre, incluso los insectos parecían esquivar la zona. Me subí a la cima de un pequeño montículo, intentando calibrar la extensión de aquel paraje inexplicable y triste. Entonces vi el árbol solitario. Se encontraba en una colina un poco más alta que las circundantes, de tal forma que de inmediato lo descubrí, pues contrastaba con la soledad del lugar. No había visto ningún árbol en varias millas a la redonda, algún arbusto retorcido cargado de bayas que crecía encaramado a la roca, pero ningún árbol. Era muy extraño descubrir uno justamente en la cima de la colina. Atravesé dos pequeños cañones antes de llegar al sitio. Me esperaba una sorpresa. No era un pino, ni un abeto, ni un almés. Jamás había visto en toda mi existencia algo que se le pareciera, y gracias a Dios jamás he vuelto a ver uno semejante. Se parecía a un roble, más que a cualquier otro tipo de árbol. Era enorme, con un tronco nudoso que medía más de 1 metro de diámetro y unas inmensas ramas que sobresalían del tronco a tan solo unos pies del suelo. Las hojas tenían forma redondeada y todas tenían un curioso parecido entre sí. Podría parecer un lienzo, pero juro que era real. Siempre supe que era, a pesar de lo que dijo Teunis después. Recuerdo que eché un vistazo a la posición del sol y decidí que era aproximadamente las 10 de la mañana. A pesar de no mirar mi reloj, el día era cada vez más caluroso, por lo que me senté un rato bajo la sombra del inmenso árbol. Entonces me di cuenta de la hierba que crecía bajo las ramas, otro fenómeno singular si tenemos en cuenta la desolada extensión de tierra que había atravesado. Una caótica formación de colinas, gargantas y barrancos me rodeaba por todos sitios, aunque la elevación donde me encontraba era la más alta en varias millas a la redonda. Miré el horizonte hacia el este y, asombrado, estupefacto, no pude evitar dar un brinco. Destacándose contra el horizonte azul, sobresalían las montañas Viterot. No existía ninguna otra cadena de picos nevados en 300 kilómetros a la redonda de Hapnet. Pero yo sabía que a esta altitud no debía verlas. Durante varios minutos contemplé lo imposible. Después comencé a sentir una especie de modorra. Me tumbé en la hierba que crecía bajo el árbol. Dejé mi cámara de fotos a un lado. Me quité el sombrero y me relajé, mirando al cielo a través de las hojas verdes. Cerré los ojos. Entonces se produjo un fenómeno muy curioso, una especie de visión vaga y nebulosa, un sueño diurno, una ensoñación que no se asemejaba a nada familiar. Supuse que contemplaba un gran templo sobre un mar de cieno, en el que brillaba el reflejo rojizo de tres pálidos soles. La enorme cripta o templo tenía un extraño color, medio violeta, medio azul. Grandes bestias voladoras surcaban el nudoso cielo y yo creía sentir el aletear de sus membranosas alas. Me acerqué al templo de piedra, y un portalón enorme se dibujó delante de mí. En su interior unas sombras
escurridizas parecían precipitarse, espiarme, atraerme a las entrañas de aquel tenebrosa oscuridad. Creí ver 3 ojos llamantes en las tinieblas de un corredor secundario y grité lleno de terror. Sabía que en las profundidades de aquel lugar acechaba la destrucción y un infierno viviente. Temblaba, un sudor grité lleno. Sabía que en las profundidades de aquel lugar se echaba la desolación de un infierno viviente, peor que la muerte. Grité de nuevo. La visión desapareció. Vi las hojas y el cielo terrestre sobre mí. Hice un esfuerzo para levantarme. Temblaba. Un sudor gélido corría por mi frente. Pero deseché estos temores asundos y me senté tratando de apaciguar mis sentidos. Jamás había tenido un sueño tan vívido, tan horrendo, que había producido esa visión. Últimamente había leído varios de los libros de Teunis sobre el antiguo Egipto. Me mené la cabeza y decidí que era hora de comer algo. Sin embargo, no pude disfrutar de la comida. Entonces tomé varias instantáneas del árbol para mostrárselas a Teneus. Seguro que las fotos lo sacarían de la habitual estado de indiferencia. A lo mejor le contaba el sueño que había tenido. Abrí el objetivo de mi cámara y tomé media docena de instantáneas del árbol. También hice otra de la... Tomé, tomé varias instantáneas del árbol para mostrárselas a Teunis, seguro de que las fotos lo sacarían de su habitual estado de indiferencia. A lo mejor le contaba el sueño que había tenido. Abrí el objetivo de cara y tomé media docena de instantáneas del árbol. También hice otra de la cabeza de picos nevados que se extendía en el horizonte y inventaban sobre la marcha. Sentía pocas ganas de irme. Miré las curiosas hojas redondeas, cerré los ojos. Una suave brisa meció las ramas del árbol, produciendo musicales murmullos que me arrullaban, y de repente vi de nuevo el pálido cielo, lo rojizo y los 3 soles, la tierra de las 3 sombras. Las tierras de las 3 sombras. Otra vez contemplaba el enorme templo. Era como si flotase en el aire un espíritu sin cuerpo, explorando un espíritu sin cuerpo, explorando las maravillas de un mundo loco y multidimensional. Las sonrisas inexplicables del templo me arrebataban y supe que aquel lugar no había sido jamás contemplado ni en los más locos sueños de los hombres. De nuevo, aquel inmenso portalón bostezó delante de mí, y yo era atraído hacia las tinieblas del interior. Era como si mirase el espacio limitado. Vi el abismo, algo que no puedo describir en palabras. Un pozo negro. Las cornisas inexplicables del templo me aterraban, y supe que aquel lugar no había sido jamás contemplado ni en los más locos sueños de los hombres. De nuevo aquel inmenso portalón bostezó delante de mí, y yo era atraído hacia las tinieblas del interior. Era como si mirase el espacio ilimitado. Vi el abismo, algo que no puedo describir en palabras, un pozo negro sin fondo, lleno de seres innominables y sin forma, cosas delirantes, salvajes, tan sutiles como la bruma de forma, cosas delirantes, salvajes, tan sutiles como la bruma de Shambhala. Mi alma se encogió, tenía un pavor tremendo, gente salvajemente, creyendo que pronto me volvería loco. Corrí dentro del sueño, corrí preso de un miedo salvaje, aunque no sabía hacia dónde iba. Salí de aquel
Salí de aquel horrible templo y de aquel abismo infernal, aunque sabía de alguna manera que volvería. Por fin pude abrir los ojos. Ya no estaba bajo el árbol, yacía con las ropas desordenadas y sucias en una plaza rocosa. Me, san- Me sangraban las manos, me rugí mirando a mi alrededor. Reconocí durante Reconocí dónde me encontraba. Era el mismo sitio desde donde había contemplado por primera vez toda aquella requemada región. Había estado caminando varias millas inconsciente. No había aquel árbol, lo cual me alegró. Incluso las perneras del pantalón estaban vueltas como si me hubiese estado arrastrando parte del camino. Observé la posición del sol. Atardecía. ¿Dónde había estado? Miré la hora en el reloj. Se había parado a las 10:30, 10:34. En la noche de los tiempos, 1. Después de 22 años de pesadilla y terrores, de afarrearme desesperadamente a la convicción de que todo ha sido un engaño de mi cerebro enfebrecido, no me siento con ánimos de aseverar que sea cierto lo que descubrí la noche del 17 al 18 de julio de 1935 en Australia Occidental. Hay motivos para albergarlas. La esperanza de que mi experiencia haya sido al menos en parte una alucinación, desde luego justificada por las circunstancias. No obstante, la impresión de realidad fue tan terrible que a veces pienso que es vana esa esperanza. Si no he sido víctima de una alucinación, la hermandad deberá estar dispuesta a aceptar un nuevo enfoque científico sobre la realidad del cosmos, sobre el lugar que corresponde a los hombres en el loco torbellino del tiempo. Deberá también ponerse en guardia contra un peligro que la amenaza, aunque este peligro no aniquilará a la raza entera, quizás provoque monstruosos e inesperados horrores en sus espíritus más intrépidos. Por esta, por esta última razón, exijo vivamente que se renuncie a todo proyecto de desenterrar las ruinas misteriosas y primitivas que le plantea, que se planteaba investigar mi experiencia. Sí, indudablemente me encontraba despierto en mis cabales, pues puedo afirmar que ningún hombre ha vivido jamás nada parecido a lo que eh, con, confirmación de todo lo que había intentado desechar como pura fantasía. Dichosamente no hay prueba alguna. Todo vez que en mi terror perdí el objeto que de haber logrado sacarlo de aquel abismo habría construido una prueba irrefutable. Cuando me enfrenté con aquel horror estaba solo y hasta la fe hasta que los demás continuasen excavando en dirección a tal objeto, pero la suerte y la alerta impidieron accidentalmente que se contuviera hacer una relación completa de los hechos, no solo en beneficio de mi propio equilibrio mental, sino como consejo para todos los lectores serios. Estas páginas, muchas de las cuales las primeras sobre todo resultarán familiares al lector aplicando la prensa general y científica, están escritas en el camarote del barco que me trae de regreso a casa. Si las se las otorgaré a mi hijo, el profesor Wingate Peasley de la Universidad del Miskatonic, único miembro de mi familia que ha permanecido a mi lado durante la extraña amenaza
que me afectó durante tanto tiempo y la persona más al tanto de las circunstancias y detalles que acudieron a mi caso. Todo el mundo probablemente no le he dicho nada antes de embarcar, porque pienso que es mejor para él revelárselo por escrito. Leyendo y leyendo estas páginas con calma, podrá formarse una idea mucho más exacta y conveniente que la que podrá proveerle en cuatro palabras atropelladas. Que él haga de este relato lo que crea más conveniente. No me importa que lo dé a conocer con las debidas justificaciones en donde más convenga. De todo el mundo. Probablemente será él quien menos se burle de lo que voy a contar sobre aquella noche fatal. No le he dicho nada antes de embarcar porque pienso que es mejor para él revelárselo por escrito. Leyendo y releyendo estas páginas con calma podría formarse una idea mucho más exacta y convincente que la que podría proveer en cuatro palabras atropelladas. Que el que él haga de este relato lo que crea más conveniente. Llegue a leerlo, puede no estar al corriente de la fase inicial de mi caso. He hecho un resumen bastante minucioso de los antecedentes. Me llamo Nathaniel Wingate Peasley. Quienes recuerden mis artículos periodísticos de hace unos 15 años o los artículos y cartas que publiqué en revistas psicológicas hace un par de lustros sabrán quién soy. En la primera sugestión, muchos pormenores cerca de de la extraña inmensidad culpan eh, de las actuales tradiciones de brujería. En la prensa surgieron muchos pormenores acerca de la extraña amnesia que nos sobrevino entre 1908 y 1913. Amnesia que fue relacionada en gran parte con las aterradoras tradiciones de brujería existentes en la pagana ciudad de Arkham, Massachusetts, que como ahora no consiste. Con todo, me habría gustado saber si no hubo algún elemento de locura hereditaria en los primeros años de mi vida. Este es un hecho de enorme importancia para mí, ya que si no hubo tal cosa, las sombras de horror que se abatió sobre mí provenía irresistiblemente del exterior. Puede que los pasados siglos de tinieblas hayan hecho a la ruinosa ciudad de Arkham particularmente vulnerable a ciertas amenazas sobrenaturales, pero parece dudoso a la luz de los distintos casos que posteriormente tuve ocasión de estudiar. Sin embargo, hasta donde he podido indagar, más antecedentes familiares son normales por completo. Lo que sobre mí se batió proviene del exterior, estoy convencido de ello, pero aún no me atrevo a afirmar de dónde. Soy hijo de Jonathan Peasley y de Hannah Wingate, y ambos procedentes de antiguas y sanas familias de Harvard Hill. He nacido y me he criado en Me casé con Alice Keys durante los 13 años que siguieron de mi vida. Transcurría apacible y feliz. En 1806 me casé con Alicia Keyser, natural de Haverhill, y mis tres hijos, Robert Wingate y Hannah, miembros en 1896 sobre los profesor adjunto, y en 1902 catedrático. En ninguna ocasión sentí el menor interés por el ocultismo o la psicología patológica. La extraña crisis de amnesia me sobrevino un jueves el 14 de mayo de 1908. Su comienzo fue plenamente repentino, aunque más tarde ciertas, recordé ciertas visiones y breves y una extraña sensación totalmente nueva para mí. Era como si alguien tratara de adueñarse de mis pensamientos.
La cosa me ocurrió a eso de las 10:20 de la mañana, mientras dictaba una clase de historia y tendencias actuales de la economía política ante numerosos alumnos de tercer año y unos pocos de segundo. Empezó por ver extrañas formas danzantes y a sentir que me encontraba en una habitación desconocida, que no era el aula de la universidad. Mis pensamientos y discusiones se desviaron del tema y los estudiantes pensamiento y discurso se desviaron del tema y los estudiantes comprendieron que algo grave me acontecía. Entonces, sentado donde estaba, me sumergí en un aturdimiento de que nadie podría sacarme. Pasaron 5 años, 4 meses y 3 días. Entonces recobré el uso de mis facultades. Lo que voy a relatar a continuación, como es natural, no he sabido a través de todas otras personas. Permanecí en un campo profundo por, es- por espacio de 16 horas y media, a pesar de ser trasladado a mi casa, Green Street 27, se, y se proporciona. A pesar de ser trasladado a mi casa, Green Street 27, y de que proporciones una magnífica asistencia médica a las 3 de la madrugada del día 15 de mayo, abrí los ojos y comencé a hablar, pero el médico y mi familiar no tardaron en perturbarse vivamente. Por el cambio de mi expresión y mi lenguaje, estaba claro que yo no recordaba mi identidad ni mi pasado, aunque por alguna razón parecía como si yo pretendiera ocultar esta inmensa lengua de mi memoria. Mi mirada expresaba extrañeza al contemplar a las personas que me rodeaban y mis músculos faciales ejecutaban gestos demoníacos por completo. Incluso mi habla Incluso mi habla parecía torpe y extraña, utilizaba mis órganos vocales de modo torpe y vacilante, y mi decisión tenía un tono curioso, como si pronunciase trabajosamente un idioma. Unos 20 años después, el más joven de los médicos tuvo ocasión de recordar, impresionado hasta por cierto horror, una de aquellas extrañas frases mías, pues recientemente la misma frase entonces pronuncié ha comenzado a ponerse de moda, primero en Inglaterra y luego en Estados Unidos. A pesar de tratarse de una expresión rebuscada e indiscutiblemente nueva, reproduce hasta en sus más insignificantes pormenores las mismas palabras del extraño paciente que fui en 1908. Después del ataque no tardé en recuperar las fuerzas físicas, aunque hube de necesitar numerosas sesiones de reeducación antes de lograr emplear coordinadamente mis manos, piernas y aparato locomotor, a pesar de aparato locomotor en general. A causa de este y otros obstáculos inherentes a mi cuadro olvidadizo, estuve sometido durante largo tiempo a rigurosos cuidados médicos. Cuando observé que había fracasado mis dotes internos, sesión de reducción, antes de lograr emplear coordinadamente mis manos, piernas y aparato locomotor en general. A causa de este y otros obstáculos inherentes a mi cuadro olvidadizo, estuve sometido durante largo tiempo y rigurosos cuidados médicos. Cuando observé que cuando Fabián fracasaba y mis por mi propia persona, tan pronto como me di cuenta de que el caos de amnesia era aceptado como causa natural, observaron que mi máximo interés se orientaba hacia determinadas cuestiones de la historia y la ciencia, del arte, del lenguaje y de las tradiciones populares, algunas premeditadamente oscuras y otras de una simpleza pueril, que en su mayoría de los esclavos observaron a mi máximo interés, se orientaban hacia determinadas cuestiones de la historia, de la ciencia, del arte, del lenguaje y de las tradiciones populares, algunas tremendamente oscuras y otras de una simpleza pueril que en la mayoría de los casos yo desconocía por completo. Al mismo tiempo observaron que poseía ciertos conocimientos asombrosos, aunque de ellos
casi desconocidos por la ciencia. Pero, pero, pero al parecer yo trataba de ocultarlos en vez de exhibirlos. En ocasiones insinuaba repentinamente y con seguridad insólita a acontecimientos ocurridos en edades oscuras muy anteriores a todos los cuidados aceptados por la historia. Pero al menos la sorpresa que producía trataba de trataba de hacer pasar alusiones por una broma y mi manera de referirme al futuro ocasión no pavor más de una vez.